y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Bendito y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Padre, agradecidos contigo porque podemos escuchar tu voz, Padre, porque nos has dado la vida, precioso Rey. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en tu casa. Padre, gracias por todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano, Señor, que hoy está aquí, Padre. Anhelando, Señor, que tú hables a su vida, Padre. Anhelando, Señor, que tú, Señor amado Dios, ponga la mirada, Señor, en cada uno, precioso Rey. Te damos la gloria, la honra, la adoración a ti, porque podemos, Señor, escuchar tu voz por medio de tu palabra. Aleluya, gloria a Dios, santo nuestro Rey. Puede sentarse, hermanos, con una alabanza, con una adoración, lavando, adorando a nuestro Dios Todopoderoso. Siempre nosotros, bueno, la mayoría colocamos un tema, un título, ¿cierto? Para basarnos en ese título. Y he colocado este título, Amando y Viviendo la Palabra. Amén. Hoy vamos a hablar de la importancia de la palabra, de la escritura en nuestras vidas. Nosotros como hijos de Dios, como personas que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, debemos tener en alto la palabra, amén. En primer lugar, que como decía el verso 2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Llega a donde tiene que llegar. En el momento que tiene que llegar, en el momento que tiene que hacer. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. De la importancia de leer la palabra de Dios, de amarla y de vivirla. Porque nosotros muchas veces, siempre yo repito mucho las cosas, y nosotros leemos la palabra, la sabemos, pero no la vivimos. Y es muy terrible nosotros conocer la palabra, leer la palabra, mas no vivirla, porque vamos a tener una vida de fracaso espiritual. ¿Amén? Podemos ser conocedores, podemos llevar muchos años, pero si nosotros no estamos alimentándonos día a día de esta palabra, vamos a debilitarnos espiritualmente y vamos a morir. ¿Por qué viene el decaimiento a nuestras vidas? Porque dejamos de leer esta palabra. Hermano, usted no se desanima porque sí, porque viene y está dejando de leer la palabra. Ya no la abre, ya no la escudriña, ya no lee el versículo. Ya esperamos que sea el martes y el martes la leemos. Esperamos que sea el jueves. Esperamos que sea el domingo o el día del ayuno, pero ya usted no está leyendo continuamente esta palabra. Es como un bebé, si usted no le da, dice que la palabra es como esa leche materna, ¿cierto? Que alimenta. Y ese bebé usted no le da el seno, no le da esa leche, el bebé se va a desnutrir, ¿cierto? Lo van a llevar al médico y es posible que ese bebé muera. Así nos pasa a nosotros. Cuando dejamos de leer la palabra, nos desnutrimos y podemos morir. Y por eso son los fracasos en nuestra vida espiritual. Porque no hemos podido entender lo que la misma palabra nos habla y nos enseña. Nosotros los hispanos tenemos siempre, a nosotros nos dicen que somos perezosos para la lectura. Y la verdad sí. Se hace una encuesta y sí, somos perezosos para leer. No leemos. Y cuánto más la palabra de Dios, que nosotros la conocemos. Entonces debemos dejar esta costumbre. Debemos adquirir este buen hábito de estar leyendo la palabra.
Amén. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso debemos nosotros leerla. Por eso dice, por eso el diablo está acabando con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por no leer la palabra. Sale cualquier doctrina por ahí y le dicen a usted cualquier cosa y usted ya se confundió. Y llega, pastor, ¿qué dice usted que me dijeron tal cosa, tal cosa? Hermana, la respuesta está en la palabra. Hay que tener conocimiento de la palabra para no ser engañado. En estos tiempos estamos viendo cantidades de falsas doctrinas, de cosas que no son lo que dice la palabra. Se está transversando la palabra, se está entendiendo mal la palabra. Y si usted no la lee, si usted no la estudia, usted va directo al fracaso. Va a resultar en una secta musulmánica, va a resultar en los Jesús solos, va a resultar por allá, en otra, porque usted no lee esta palabra. Cuando usted lee la palabra, ella le muestra el camino. Y este es el camino que nos lleva a la vida eterna. Esta palabra no nos lleva a comprar 6 carros, a comprar 7 casas, a comprar fincas, ganado. No, esta palabra no se basa en eso. Se basa en llevarnos a donde está el Señor, a conocerle, a entenderle. Amén. ¿Y cuántos no se basan en esta palabra para decirles que usted tiene que tener? Si usted no tiene carro, si usted no tiene casa, si usted no es hijo de Dios. No, hermano, aquí no dice eso. Dice que si usted es obediente vendrán bendiciones. ¿Cuáles? Solo Dios sabe cómo le va a bendecir a usted. Amén. ¿Cómo me va a bendecir a mí? Él nos conoce. Por eso dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sabe si nos puede bendecir o nosotros nos dañamos con la bendición. Como muchas veces hemos escuchado predicaciones, que a veces la bendición nos aparta del propósito de Dios. Y nosotros buscamos las bendiciones, pero si esto nos aleja del Señor, Dios permite que estemos ahí estrechitos, para siempre estar de la mano de Él. Entonces debemos aprender y conocer las Escrituras. Debemos volver a leer la palabra. Cuando, por ejemplo, los que han estudiado, ¿no? Los que salieron de las universidades, yo creo que ¿qué fue lo más que hicieron? Leer, ¿cierto? Leer. Un abogado, ¿qué tiene que estudiar? Artículos, decretos, derechos, o sea, todo lo que tiene que ver con su carrera, para tener conocimiento, ¿cierto? Para cuando vaya y esté allá en el juzgado que esté defendiendo, tiene que haber leído. Y lee, y lee, y lee, y que ese es el sacrificio del estudiante. El médico, ¿qué tiene que hacer? Leer, comer libros, para poder que cuando llegue un paciente que tiene X cosa y esto, ¿qué debo darle? ¿Qué debo hacerle? Y si no ha leído y si no ha estudiado, se le muere el paciente. Así es nuestra vida espiritual. Si nosotros no hemos leído, no hemos estudiado, ¿qué vamos a contestar? ¿Qué vamos a aconsejar? Hasta mi misma vida puede fracasar por no haber estudiado la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos, hermanos, así seamos nuevos, así si llevemos 2 días, 1 año, 50, yo creo que el pastor le toca leer y leer y leer, y que todos los días lee y todos los días nos predica, pero él sigue ¿qué? Leyendo. Así es nuestra vida, estar leyendo, leyendo, leyendo para poder responder, para poder tener esa profesión. ¿Qué es nuestra profesión, hermanos? Hemos elegido esta profesión de seguidores de Cristo. Y como seguidores de Cristo debemos ¿qué? Tener conocimiento de Él. ¿Y cómo tenemos conocimiento de Él? Por medio de las Escrituras. Gloria a Dios, aleluya. Para que no seamos engañados, para que no seamos destruidos por el enemigo. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra de Dios? ¿Qué serán los beneficios de la palabra de Dios para nuestra vida?
La palabra de Dios nos revela la inmensidad del amor de Dios para con toda la humanidad. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él nos está mostrando su amor para con cada uno de nosotros. Y es lo que Él quiere. Amén. Que conozcamos de ese amor precioso, que sepamos que Él nos amó y vemos el ejemplo, amén, de que dio la vida por cada uno de nosotros. La Biblia también da testimonio claro de Jesús y de su obra en la cruz. Esa es la clave. Amén. Esa es la clave de la palabra de Dios. ¿Cuál fue su obra en la cruz? Darnos salvación. Como decía anteriormente, este libro no es para llenarnos de riquezas, de fortuna, sino para saber y mostrarnos que cuánto nos amó, que dio su vida por nosotros. Que Él ha dado la vida por cada uno de nosotros y mostrarnos el camino al Padre y la vida eterna. Ese es el camino al Padre, a la vida eterna. Ese es el fin, hermanos. Ese es el todo de la palabra. No, muchas veces es que yo voy a estudiar, sí, bueno, estudiar teología, todo eso es una bendición, porque hay palabras que no entendemos, hay palabras que están escritas diferente, que nosotros las entendemos mal. Entonces, es bueno tener estudio, claro, es bueno que usted se siente. Hermano, ahorita hay todos los medios, no es como antes, solo teníamos la palabra y ya. Ahorita está todos los medios para que usted mire qué quiere decir esta palabra, qué quiere decir esto, qué quiere decir aquello, y poder entender mejor la palabra. Y cuánto más venir a la casa de Dios. Hay cosas que no entendemos, pero hay personas que estudian, que el Señor la llena de su Santo Espíritu y nos pueden explicar y decir, ay, esto significa, y yo entendía al revés, y yo lo entendía mal. Por eso la importancia de congregarnos. Amén. Y escrito está. O sea, si nosotros vivimos conforme está esta palabra escrita para nuestras vidas, hermanos, seremos cristianos de bendición. No habrá desánimo, no habrá que ya no quiero volver, que es que me dijeron feo, que es que me dijeron tal cosa. No, porque la palabra me dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener tristezas, pero que no nos entristezcamos. Amén. Que vamos a tener luchas. Eso es lo que dice la palabra. La palabra no le dice a usted que usted va a estar eh, de a tener muchas cosas y que nunca le va a pasar nada. Y ejemplo nos dejó. Siendo Él Dios, siendo Jesucristo, siendo Dios, sufrió vituperios, sufrió que hablaran de Él, que lo entregaran, que le robaran, también le robaron, ¿cierto? Y de sus mismos, de los que estaban a su lado. Y nosotros nos aterramos. ¿Y dijo de mí eso? El que vivía. Mire David. Y el de mi propia casa. Mire lo que le pasó a David. También, hermano, o sea, todo eso no es raro para nuestras vidas, sino es de nosotros, ay, lamentarnos y decirnos, pobrecito yo, que me están hablando, que me están juzgando, que me están diciendo, no, este mundo es así, pero victoria tenemos a la palabra. Cuando usted va a la palabra le instruye, le enseña, pero si usted no la lee, seguro, hermano, que usted se aflige, se sienta a llorar y no viene a la casa de Dios. Y cuando usted se da cuenta, ya, se acabó, se apagó el amor para la casa de Dios. Ya dejó de venir el martes, ya dejó de venir el jueves, ya los domingos no viene, ya pasó el medio año, ya pasó el año y hasta luego el hermano no lo volvimos a ver. Pero que el Señor hoy habla nuestras vidas, que debemos poner por obra su palabra. No solamente oírla, sino también vivirla.
Gloria a Dios. Mientras estamos en la tierra, las escrituras nos consuelan, nos enseñan y nos muestran el camino de regreso a nuestro hogar celestial. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que nos muestra el camino a nuestro hogar, al hogar que Cristo está preparando para cada uno de nosotros. Por eso es importante leer la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Todas estas cosas. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en el hombre? Salmo 119, verso 98. Gloria a Dios, santo es nuestro Rey. Salmo 119, verso 98. Dice su palabra: me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Eso es lo que hace la palabra en nosotros. Éramos malos, perversos, siempre pensando el mal, pero esto es lo que ha hecho la palabra en nosotros. Y lo que dice acá en el Salmo, la palabra de Dios nos da sabiduría, visión, entendimiento y nos protege del pecado y de los malos caminos. Amén. Por eso dice claramente: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Si nosotros guardamos sus mandamientos, su palabra, adquirimos sabiduría, adquirimos inteligencia. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Debemos meditar en su palabra. Debemos meditar en sus mandamientos. Dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Esta palabra no nos deja pecar. Esta palabra es la que no nos deja desagradar al Señor. Decía nuestro hermano Fabián en la enseñanza, y él contaba que pasó una mujer por ahí y le dijeron cosas y le dicen a él que mire, que por qué no mira. Y él contestó. ¿Por qué cree que él contestó lo que contestó los que vinieron? Porque él sabe la palabra, porque él la lee. Dice que no mire para codiciarla. Entonces yo, no, ¿cierto? ¿Qué enseñanza nos da? Se aparta el pecado, aleja del pecado. Y podemos contestar como con sabiduría. Y podemos, ¿qué? Dar ejemplo, dar testimonio. Eso es lo que hace la palabra. Ese es el efecto que tiene la palabra de Dios en el hombre. Si él no hubiera conocido la palabra, si él no hubiera estudiado, que no, el hombre no debe mirar a la mujer para codiciarla, para decirles, porque la palabra lo dice. Peca, pero eso lo guarda de no pecar. Y eso es lo que guarda al hombre de no pecar. Conocer la palabra de Dios. Si usted no la conoce, si usted no la lee, hermano, usted peca contra el Señor. Y muchas veces, conociendo la palabra, se falla. Conociendo la palabra, se peca. ¿Por qué? Porque no la estamos viviendo. Porque no estamos deseando. Apenas venimos por venir. ¿Somos qué? Idólatras. Estamos de ir y venir, y eso no nos enseña la palabra. Nos enseña que debemos vivirla, que debemos obedecerla. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira.
La palabra dice la palabra de Dios nos dice en un versículo que no nos mintamos, que no nos mintamos, que no mientas a tu hermano. Y eso me reargo y digo yo, hoy no debo mentir. ¿Sí ve de qué efecto hace la palabra en nosotros? Pero esa palabra con fe. Esa palabra debe ir acompañada con fe, creyéndola. Amén. Que dice, puedo conocerla, pero no tengo fe para creerla. La pronuncio y la hablo por hablarla. Al leer la palabra de Dios, orar y obedecer sus enseñanzas, Él ilumina nuestro entendimiento para que podamos creer en nuestra relación personal, crecer en esa relación personal con Dios. ¿Usted quiere crecer? ¿Quiere ser entendido? ¿Quiere llegar a esa plenitud? Lea la palabra. Vaya acompañada con oración y vaya acompañada con obediencia. Eso es lo importante de la palabra. Ir acompañada con oración. Ilumíname, muéstrame, Señor, qué me quieres hablar, qué me quieres decir por medio de tu palabra. Y Él nos muestra por medio de su palabra cuál es el camino y a tener esa relación con el Señor. A no estar siempre claro, los pastores están para ayudarnos, ¿cierto? Para apoyarnos, una pregunta y todo, pero hay veces cansamos. Pastor y esto, pastor y aquello, pastor y pastor, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la palabra, ¿qué debemos hacer en esta situación? ¿Qué debemos hacer? Claro, para el nuevo, sí, gloria a Dios, por eso el pastor atiende a los nuevos y ya los viejitos nos deja a un lado. Y hay veces nos dejan a un lado a los viejitos, cuando el pastor se da cuenta, ese viejito ya se le está yendo por allá. Y es terrible porque en vez de ser ya maestros, dice la palabra de Dios, necesitamos de estar ahí, que el pastor esté detrás de nosotros, a los más viejitos, a los más antiguos. Y le quitamos el tiempo a los pastores, que debe estar ocupado en los que están iniciando por desconocimiento de la palabra. Porque cualquier situación nos mueve y lloramos, pero no vamos a la palabra cuando cuando la respuesta está aquí en la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios. La palabra de la Biblia nos ha sido otorgada para los momentos en que necesitamos dirección, corrección y formación, pero también puede aportar consuelo, nos afirma las promesas de Dios y nos recuerda quiénes somos en Cristo. La Biblia es la revelación para todas las generaciones venideras. Si nosotros no instruyamos a nuestros niños y no les colocamos el hábito de leer, hermano, ¿qué va a ser de nuestra generación venidera? Si no les enseñamos a orar, si no les enseñamos a creer en la palabra, ¿qué será de nuestra generación? Ellos están ahorita conectados es con celular, con sus juegos, con todo lo que las distracciones de este mundo. Y si nosotros no le enseñamos, por eso es tan bonito Operación Timoteo, amén. Los que lo están haciendo y practicando en su casa es muy hermoso, porque allí, mire, hay cosas que nosotros no podemos explicarles como los niños lo entienden, ¿cierto? Como llamar la atención, pero este libro está bonito porque les llama la atención, porque hay cositas que dice vamos a hacer, vamos a dibujar, haz de cuenta que tal cosa, y les enseña, y ellos aprenden, pero si nosotros, los grandes, los mayores, enseñamos, pero si no lo estamos haciendo, hermanos, vamos a tener una generación fracasada en la vida espiritual. Entonces hay que poner por obra la palabra, enseñarles, instruirlos, que lean, que se aprendan versículos, que la tengan en la memoria. Veía un video donde una hermana estaba evangelizando y empezó, vamos, sacamos la palabra, y empezó la hermana a evangelizar, y vino una señora y le quitó la Biblia. Y le quitó la Biblia y hasta ahí fue. ¿Por qué?
porque tenía que tenerla para poderla leer. Ya, sin ella no pudo leer, no pudo decir nada. ¿Qué nos da a entender? Que no la tenía aquí, que no la tenía en la mente. Entonces, nosotros también debemos tenerla en el corazón, escrita, aprendida. Amén. Ay, no seremos tan, esta memoria, no la podemos aprender, pero el Señor da sabiduría y el Señor da inteligencia, hermano. Y una cosa que usted hace repetitiva, se le queda. Porque si usted saca el celular todos los días, se adicta al celular. Así mismo, saque la palabra todos los días, hasta que crea una adicción que no puede sin ella. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuánto tiempo usted gasta en el celular? 1, 2, 3 horas. Pero cuando usted saca la Biblia, se le vienen todos los enemigos encima. El teléfono timbró, esto sonó, la olla se quemó, o sea, todo, o sea, es una lucha y es una guerra y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Usted va a llorar y verá que se le viene todo, porque es una guerra y no nos damos cuenta. Pensamos de que, fue que porque le dio por timbrar al vecino, fue porque le dio. No, el enemigo no quiere que usted lea la Biblia. El enemigo no quiere que usted ore. A él no le conviene que usted clame. Entonces, pero cuando usted va a leer el celular, cuando usted va a estar, usted dura horas. Usted no se da cuenta, uno no se da cuenta, pero duramos horas. Y en la lectura, 10 minutos y ya está acá. Cerremos y hasta aquí. ¿Se meditó, se estudió, se pensó? No, así. Sí, la leemos. La palabra capacita para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, aleluya. Eso es lo que nos enseña la palabra. La palabra capacita para toda buena obra. Esa palabra nos capacita para hacer todo lo bueno. Dice que para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para dar el consejo, para dar la enseñanza. Y hermanos, mejor ejemplo, vamos a Mateo 4:4 y ahí lo leemos. Gloria al Señor. San Mateo 4:4. Dice, leo desde el 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandarás acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo,
Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién nos dio ejemplo de recitar la palabra? Jesucristo, siendo Dios, tuvo que dar la palabra, mencionar la palabra. Ahora, ¿cuánto más nosotros que somos hombres, cautivos al pecado, pero libres en Cristo, que murió, que su sangre nos redimió, nos limpió? Y él tuvo que recitar la palabra. ¿Y el enemigo qué? Le dejó. ¿Usted hace eso, hermano, cuando viene la prueba? Cuando viene el conflicto. La esposa me sacó de quicio y estoy que, mejor dicho, viene la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. Oh, pecó. El pastor le pegué. Pastor, no sé qué. Estuvo la palabra. Ahí es, por eso la palabra nos hace sabios, para no pecar. Hubo la oportunidad de mentir, pero la palabra me dice, no mienta. No mentí, agradé al Señor. O mintió. Y después por mi culpa, como católico estamos acá. Por mi culpa. Mentí. Dije malas palabras, se me salió. Señor, sí, claro, fallamos como humanos, pero es tener la palabra, hermanos. Si nosotros tenemos la palabra escrita acá en nuestro corazón, hermano, vamos a pecar menos. ¿Sí? Y vamos a tener una vida agradable delante de nuestro Rey. Gloria al Señor. Mientras que algunos libros nos informan y otros nos reforman, solo la Biblia nos puede transformar. Amén. Regenerar. Decía la alabanza que cantábamos anterior, que Él nos amó cuando nadie nos amó, Él nos amó, Él nos regeneró. Amén. Estábamos con vicios, con costumbres, pero Él nos lavó, nos limpió. Y lo que éramos antes ya hoy no lo hacemos. Amén. Y muchos dicen, no, pero ese matón, ladrón, de todo, y míralo. Eso es lo que hace el Señor. Transforma, regenera. ¿Por medio de qué? De su palabra. Porque Él viene, acepta su palabra y se corrige, y el Señor transforma, regenera por medio de su palabra. Mano, ¿no quiere seguir igual? Lea la palabra y vívala. Y verá que usted va a tener victoria espiritual. Va a llevar una vida en victoria. Se va a quitar de usted la amargura, el enojo, la ira. Todos luchamos contra todas estas cosas. Eso no es de que ya somos, tenemos alitas. No, todos luchamos diariamente. Pero la palabra nos recuerda, quítese el enojo, quítese la ira, quítese la gritería. Y uno, ay Señor, Padre, ayúdanos. Y ahí estamos. Y el Señor nos ayuda. El Señor nos lleva adelante. Y el Señor nos da victorias por medio de su palabra. Pero leámosla con fe, creyendo, acompañada de fe. Gloria al Señor. 6 funciones de la palabra de Dios. Primera función, da testimonio de Cristo. Juan 5:39. San Juan 5:39. Gloria al Señor. San Juan 5:39. Leámoslo porque es bonito leer su palabra. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero aprender vida y de Jesucristo. Y empiezo a buscar libros y libros para mirar qué comía, dónde dormía. Vaya la palabra, que son las que dan testimonio de Él. ¿Qué fue lo que hizo?
¿Cuál fue su paso? ¿Qué dejó? ¿Qué enseñanza nos dejó mientras pasó por esta tierra? Él fue peregrino, pasó. Y así somos nosotros, somos peregrinos. Pero Él nos dejó un ejemplo. ¿Quiere conocer? Lea las Escrituras. Y también acompáñese, hay libros que acompañan, ¿cierto? Hay libros que nos ayudan. Pero si nosotros, dedicamos, hermanos, a escudriñar las Escrituras, vamos a aprender mucho, mucho. Hay muchos hermanos que no sabían leer, no tuvieron escuela. Ellos llegaron a la iglesia y empezaron, y el Señor les dio la sabiduría y le aprendieron a leer en la Escritura, en la palabra. ¿Cómo? El Señor da la sabiduría, el Señor da la inteligencia, el Señor capacita y aprendieron a leer. Ese es el milagro que hace la palabra. Les dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, son las que hablan de Él. No, Inés, muchas veces no, que la película, de cuando fue, que eso, no. Ahí está, aquí está más claro todavía. Las palabras, lo que dijo, y a veces las películas le añaden cositas así raras y ya uno queda como, sí, entonces aquí está, léase toda la historia. Mira que es linda. Cuando el ángel le habló a María, hasta un poema es cuando el ángel le habla a María y le dice, bienaventurada tú entre las mujeres, que la escogió Dios para dar a su hijo, para que su hijo viniera a este mundo. Hasta poemas encontramos, poéticos, es la palabra de Dios. Gloria al Señor. Santo es nuestro Dios. Lucas 24:44. Santo. San Lucas capítulo 24, 44. Dice la palabra de Dios. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigo de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Muchos dicen, no, que es el Antiguo Testamento, que es que hasta aquí ya, que nosotros estamos viviendo el Nuevo Testamento. Y muchos nos dicen, pero no, ¿usted por qué habla de Dios? ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo? Pero miren lo que nos aclara y lo que nos dice aquí en la palabra. Entonces, ¿por qué nos confundimos? Muy claro dice, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Desde ahí se hablaba del Señor Jesucristo. Ahí ya estaba. En los profetas y en los salmos se hablaba del Señor Jesucristo para que se cumpliese. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Debemos decirle al Señor que abra nuestro entendimiento para comprender la Escritura, para comprender qué quiere decir. Y decimos, yo voy a donde la hermana que es profeta, que ella me dice, ¿qué es lo que yo estoy fallando, que no estoy haciendo para ser un buen esposo? Gloria a Dios. Y espero que la profeta me diga, usted tiene la palabra, ¿cómo quiere ser un buen esposo?
Léala, ahí dice, cómo tener un matrimonio en bendición. De hartos libros. No es bonito, hermanos, tampoco no. Hay libros que nos dan consejos, pero el mejor libro, la escritura. Ahí dice, ¿usted cómo tiene hogares en bendición? La hermana ame a su esposo, esos esposos que se ven así serios, que se ven así, ellos les gusta que los consientan. Ellos necesitan cariño, necesitan de un abrazo. Y a veces no, es que no se merece con esa mirada que tiene. Ahí es donde empezamos. Lo mismo las esposas, los esposos hacen con las esposas. De amarlas, de respetarlas, de tratarlas. ¿Y lo dice quién? La palabra. No hay necesidad de buscar al profeta, no hay necesidad de buscar a qué me dice, a ver qué puedo hacer. No, hermano, están las escrituras. ¿Cuál debe ser el comportamiento de los hijos para con los padres? De respeto. Dice, honra a tu padre y a tu madre. De obediencia. ¿Cómo ser buen hijo? Se lee en el libro. La palabra está escrita. ¿Cómo ser buen amigo? Dice que el amigo es el que le dice la verdad. Ese es el verdadero amigo. Y a veces dice, no, es que usted no me quiere porque me dijo que esto, que aquello. No, ese es el verdadero amigo. Hermano, no haga esto porque le va mal, porque eso. No, yo voy es al que me diga que por ahí voy bien. ¿Sí? Que dejándome de congregar ya, ahí está bien. No, hermano. El amigo es el que le dice, venga hermano, vamos a la iglesia. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Para que Él nos dé entendimiento. Para poder entender su palabra. Aquí están todos los tipos. ¿Cómo ser el mejor financiero? Léase Proverbios. Proverbios le enseña a usted, es un manual de muchas cosas que nosotros debemos hacer en esta tierra. Que no, dice, no te entremetas en pleito ajeno. Nos enseña la palabra y es verdad. Uno va pasando y están allá agarrados y uno se mete y sale usted mechoneado. ¿Y por qué? Ni cuenta se dio. ¿Y usted por qué tiene los ojos morados? No es que pasé por ahí y me metí, me vieron. Cuando la palabra de Dios, seamos prudentes. Amén. Seamos sabios. Que no se meta por ahí, no vaya por el camino donde hay peligro. El avisado ve el peligro y se aparta. No, es que yo voy con el poder de Cristo, lo robaron, eso. Hermanos, desafiamos. Cuando la palabra nos enseña, seamos prudentes, seamos sabios, seamos entendidos. La palabra eso es lo que nos da. Da testimonio de Cristo, ya leímos, amén. 6 funciones de la palabra de Dios, da testimonio de Cristo. Esa es la palabra de que dan testimonio de mí. 2, la palabra de Dios hace al hombre sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Gloria a Dios. Volvemos, ya lo habíamos leído, pero bonito repetir la palabra, a ver si se nos queda. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios hace al hombre sabio para la salvación. Este es el fin de la palabra de Dios, la salvación de su alma, hermano. No se enreden en otra cosa más. Usted vea hacia el frente, mire la palabra y vaya haciendo esa obra. De cada día aprender, cada día instruirse, porque es para salvación de su alma. Ese es el camino y eso se encarga la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la escritura? Inspirada por Dios. Pero es que la escribieron unos hombres. Pero esos hombres estaban inspirados, estaban llenos de su Santo Espíritu.
¿Y cómo se da cuenta, hermano? Esta palabra, usted empieza a leerla y como decía en Hebreos, quebranta el corazón, espada de dos filos. Mientras da para allá, hermanos, a mí ya me ha recortado. Mientras está cortando allá, a mí ya me recortó de doble filo para allá, para acá. Entra hasta lo profundo, esta palabra usted lo compuje, le hace ver su pecado, le hace ver, fallé al Señor, mire lo que hice. La palabra le muestra, sin necesidad, como le decía anteriormente, de buscar a ver quién me dice, quién me habla. La misma palabra redarguye, compuje, estremece. Hay palabra que usted lee y usted siente, se hormiguea su cuerpo. Ese es el poder de Dios, por medio de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tercero, es por medio de su palabra que sabemos cómo ser salvos. Ese es el segundo punto. El tercero, la palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. Primera de Pedro 1:23. Gloria al Señor. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos, siendo transformados, regenerados. Lo que decía anteriormente es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que las personas sean regeneradas. Amén. Hay personas, y he escuchado, personas que han perdido su sentido cabal, que llamamos no cuerdos, locos, pero cuando vienen a la palabra, el Señor les transforma y les hace cuerdos. Regenera. Es de milagros. ¿Cuántas personas no han sido sanas? Él regenera. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros vivir esclavos de cosas? Esclavos de nuestro pasado. Pero es que me hicieron y yo llevo y ya no perdono. No, hermano, Él regenera. Él nos limpia, Él nos lava con su sangre preciosa. Podemos dormir, podemos descansar porque tenemos paz. Eso es lo que hace la palabra. Muchos no podían dormir antes de conocer al Señor, necesitaban de medicamentos, pero cuando se viene el Señor, Él regenera y vuelve y nos hace dar el sueñito, que es una bendición. A veces nosotros decimos, ay, pero es que yo duermo tanto. Ay, hermano, el sueño es una bendición. Amén. El sueño es una bendición, pero no, todo tiene su límite, ¿no? No dormir día y noche y usted, ay, no, porque es una bendición y no me levanto y no hago nada. No, pero el sueño es una bendición. El poder dormir es bendición de Dios. Entonces, tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón, amémosla y obedezcámosla. Cuarto, la palabra de Dios es la leche espiritual que debemos tomar para nutrirnos, para crecer espiritualmente. Esa es la palabra de Dios, nuestra leche espiritual, para crecer espiritualmente, hermanos. No para engordarnos, sino para crecer espiritualmente. Gloria al Señor. Como daba el ejemplo de los bebés, entonces si nosotros no tomamos, si nosotros no nos instruimos, no comemos diariamente esa palabra, hermano, usted se muere espiritualmente. Si usted no desayuna, si usted no almuerza, si usted no come, se va a quedar, se va a morir sin defensas, no va a poder aguantar un virus, una enfermedad. ¿Por qué? Porque no come. Así mismo es la palabra. Si usted no se alimenta de ella, cuando venga la lucha, cuando venga la dificultad, hermano, murió y ahí quedó. Entonces hay que conocer la escritura.
Hay que alimentarnos de ella. Mire que el alimento que son 5, lo que dicen los nutriólogos, 5 veces al día. Desayuno, oncecitas, almuerzo, oncecitas y cena. Si leemos la palabra desayuno, oncecitas, almuerzo, oncecitas y cena, no. Entonces, este es el alimento para nuestra vida espiritual. Amén. Para estar bien nutridos, para que no nos mueva ningún terremoto. Amén. Sino que estemos ahí apegaditos a la mano del Señor. La palabra de Dios, quinto, la palabra de Dios es el pan de vida de los creyentes. Mateo 4:4, ya lo leíamos. Volvamos para ver si se nos queda. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quiere que el Señor le hable? Lea la palabra. Señor, yo voy para que hoy me hables. Uy, hoy viene la visita. Ese día me va a hablar. Bueno, ¿y los otros días Dios no le ha hablado? Hermano, cada vez que usted lee la palabra, Dios le está hablando. Dios nos está hablando. Y nosotros esperamos, y el culto que viene el presbítero, que viene el presidente, ahí me va a hablar. Y el resto, hermano, Dios no ha hablado. Dios nos habla. Cada vez que nosotros escuchamos o leemos, Dios nos está hablando. La oración es para nosotros, hablar con Él, decirle, contarle, pero la palabra Él nos está hablando. Él nos está respondiendo a esas oraciones que nosotros hacemos por medio de su palabra. Necesitamos de alimentarnos a fin de ser cristianos saludables y normales. ¿Será que hay cristianos no normales? Amén. Hay cristianos, digo por ahí, hay cristianos como raros. Como dices, esto está como raro. Y uno dice, pero ¿qué pasa? Entonces necesitamos alimentarnos a fin de ser cristianos saludables y normales, sin importar lo que estemos viviendo. Amén. Porque es que nosotros la prueba y la lucha nos derriba. No fue así como yo quería. Hasta ahí fue. Entonces debemos estar nutridos. Debemos alimentarnos de esa palabra. No podemos perder batallas. Estamos aquí, la palabra nos enseña también que somos soldados, ¿no? Que estamos en una batalla, que tenemos un enemigo. Desde que nosotros aceptamos a Cristo, esa era la enseñanza del jueves pasado, ¿no? Nos hablaba. Tenemos una guerra. ¿Y es nuestro enemigo quién es? El diablo. Desde que aceptamos a Cristo. Estamos en esa batalla, pero no perderemos la guerra porque tenemos el capitán que va adelante. Amén. No se nos pueden dar las cosas como nosotros deseamos, anhelamos, pero estamos ahí, no nos dejamos vencer por la palabra. Amén. Mire que nosotros nos acogemos mucho al ejemplo de Job y vemos, ay, que Job, que no renegó, que no eso, pero ese ejemplo de Job fue de perseverancia. Y el que persevera hasta el fin, alcanzará misericordia. Y Job nos enseña y nos muestra es la perseverancia. Sí, nos enseña muchas cosas, porque la palabra es profunda. Amén. La escritura es profunda, pero esa perseverancia que no importó la mala noticia. Se acabaron, se murieron sus hijos, quedó sin nada. Y, ay, pero si la palabra dice que yo debo tener casas, fincas, y mire, entonces, ¿a quién estoy siguiendo? Y muchos dudan, y muchos se salen. Ay, no, yo pensé que ser cristiano era tener y tener y tener y ya no me iba a enfermar y ya no iba, no, también nos morimos. Amén. O sea, también de aquí partimos. Entonces, eso es lo que nos enseña la palabra, a perseverar en medio de la situación que usted esté viviendo.
Jeremías 15:16. Gloria al Señor. Gloria a Dios, santo es nuestro Dios. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Está angustiado, está afligido, está triste, está agobiado, hermano. Estamos como la propaganda del Dolorán. Siente dolor en la rodilla, sí, Señor. Siente, sí, Señor. Mire, vaya a la palabra. No a Dolorán, vaya a la palabra. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Qué es comer, hermano? Alimentarse, leer, nutrirse de esta palabra. Dice, y las comí y tu palabra me fue por gozo. Y tu palabra me fue por alegría. ¿De qué? De mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué estaba viviendo Jeremías? Jeremías oraba y lloraba. Y no lloraba porque era lloretas así, no, por todo lo que le pasaba, por todo lo que estaba pasando Jeremías. Entonces, pero dice que él fue y comió esta palabra. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría. ¿Está triste, hermano? Lea la palabra. Y verá que viene el gozo, viene la alegría, viene la respuesta a su situación. Gloria al Señor. Y vamos a terminar la sexta. La palabra de Dios hace que los creyentes sean hombres cabales. Amén. ¿Qué es cabal, hermanos? Exacto, justo, perfecto, acabado, completo, entero, íntegro, sensato, prudente, honrado, recto. Todos estos significados tiene la palabra cabal. Seamos cuerdos y cabales. Que no estemos por allá transversando las cosas. Y por eso muchas veces dicen, ese cristiano es como loco. Que nos digan locos porque hablamos con el Señor, porque expresamos nuestro amor a Dios en alabanza, en adoración, porque alzamos nuestras manos, pero porque salgamos con cosas raras, hermanos, eso sí es triste. Entonces, para eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que los creyentes sean hombres cabales. Y ahí, como leíamos en 2 de Timoteo 3:16 y finalizamos. Gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Dios. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Que no andemos con cosas raras, hermanos, no, que seamos cabales. Amén, que seamos, o sea, tengamos los pies sobre la tierra. Esa es la palabra de Dios que habla nuestra vida. Repetimos versículos porque de eso se trata. Si usted repite y repite, hermano, se le queda. Se le queda. Y de eso se trata la palabra de Dios. Que se quede en nuestro corazón y que la pongamos, que la amemos. Si nosotros amamos esta palabra, de seguro sacamos el tiempito de leerla. La leemos, de seguro vamos a obedecerla, hermano, a vivirla. Dios me les bendiga. Dios añada bendición a sus vidas por medio de esta palabra. Que su Santo Espíritu haga esa obra especial en cada uno de nosotros. Amemos su palabra cada día. Amén, aleluya.